Bienvenido, somos Sistema de Bibliotecas UCSC. En esta ocasión presentamos Búsqueda en bases de datos con inteligencia artificial. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Para quienes no me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Osvaldo González. Yo soy jefe de unidad de servicio al público y referencia de la Dirección de Bibliotecas. Y en nombre de nuestra dirección y de la Vicerrectoría Académica, le doy la más cordial bienvenida a esta ya tercera sesión de las jornadas de IA con IA. La sesión de hoy estará a cargo, nuevamente, ¿cierto?, de nuestra estimada y querida colega Morela Rodríguez, profesional especialista del Servicio de Herramientas de Apoyo a la Investigación, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos sobre búsqueda en base de datos con inteligencia artificial. Así que sin más preámbulos, Morela, por favor, puede dar inicio a tu exposición. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a iniciar con este taller en la mañana de hoy. Voy a tratar de ser lo más concisa y precisa en cada una de las diapositivas para que podamos finalizar justo a la hora que tenemos pautada, que son las 12 del día. Cualquier pregunta pueden hacerla y bueno, vamos a comenzar. Creo que hay un micrófono abierto. Voy a compartir. Ok. Si no se ve la presentación, alguno que me informe. Pero como todos los días anteriores, los otros dos talleres, aquí les dejo el QR para que puedan seguirme con la presentación, si en caso de que quieran entrar a algunas de las herramientas que les estoy dejando en la mañana de hoy y puedan un poco revisarlas, hacer uso de ellas porque son de uso gratuito, bueno, free. Son freemium, es decir, tienen un apartado gratuito y después de un uso o de algunos usos exclusivos, las herramientas, estas herramientas exigen el pago. Pero las 4 que vamos a ver el día de hoy son magníficas para el apoyo a todo lo que tiene que ver con las búsquedas. Entonces, continuamos aquí. Comencemos hablando de qué son las bases de datos indexadas, ¿no? Porque siempre nos están hablando que las búsquedas en las bases de datos, siempre estas bases de datos tienen que tener unas características especiales y esa característica especial es la indexación. Es decir, dónde se encuentran alojados estos registros. Entonces podemos decir que son colecciones estructuradas de información, estructuradas porque tienen diferentes campos, el campo de autor, búsqueda, título, año, materia, palabra clave, DOI, son muchos metadatos que integran a estas bases de datos para precisamente eso, que podamos hacer un uso detallado, buscar por alguno de esos campos. Algunas bases de datos tienen muchos campos de búsqueda y algunas son mucho más sencillas, solamente con 3, 4, 5 campos de búsqueda y una vez que los resultados aparecen, tenemos acceso a filtros. Entonces, ahí sí ya podríamos filtrar por otros campos, que podría ser el año, la materia, el país también, la revista, la ciudad, no, sí son de acceso abierto, ¿no? Que la mayoría ahorita tienen estos campos para filtrar por el acceso abierto. Y dentro del acceso abierto tenemos el acceso abierto dorado, tenemos el acceso abierto bronce, el verde. Nosotros podemos escoger qué tipo de registros dentro de estas estructuras. Por eso se llaman indexadas, porque tienen una estructura. Todos los metadatos se encuentran en estas bases de datos, que quizás si buscamos en Google de manera abierta, sí podemos encontrar información,
pero estas bases de datos, además de que están estructuradas, sus contenidos han sido validados por pares, por profesionales que son expertos en las áreas y han validado ese conocimiento que se está subiendo a esas revistas. Por eso es que es tan importante la búsqueda en estas bases de datos que garantizan que el contenido y el conocimiento que se está aportando en ellas es válido, es de importancia y de impacto. Esta indexación es el proceso cuando catalogamos información para hacer búsquedas rápidas. Una de las plataformas populares que se encuentran en la web tenemos a PubMed, a Google Scholar, que es el Google Académico. Todos sabemos que existen estas plataformas gratuitas, ¿verdad? De acceso gratuito, inclusive PubMed también. Pero hay otras que son de pago, como es el caso de Cielo, Web of Science, Scopus también, y Openales, que es una plataforma que tiene millones de registros. De hecho, el Openales está abarcando todas estas bases de datos. Los registros que se encuentran en la mayoría de todas estas bases de datos se encuentran en Openales, al menos a nivel, si no con el acceso completo a los registros, al acceso completo del PDF, podemos encontrar los metadatos y eso es muy importante. Para hacer búsquedas en estas bases de datos necesitamos hacer unas estrategias de búsqueda. Este taller, antes de comenzarlo, asumo, ¿verdad?, de que ustedes saben lo que son las operadores booleanos, ¿verdad?, que todas las personas que están aquí saben lo que es una búsqueda en Internet y cómo quizás elaborar una estrategia de búsqueda, aunque sea simple. ¿Qué estoy buscando y cómo debo buscarlo? Yo asumo que esos conocimientos previos lo tenemos. Lo único que vamos a hacer es afinarlos para que la inteligencia artificial nos pueda dar mejores resultados. Pero les traje esta pequeña definición que la estrategia de búsqueda es un conjunto planificado de pasos, términos, operadores y filtros que utilizamos para localizar información académica o científica. Y esto lo hacemos específicamente o especialmente en las bases de datos como Scopus, Web of Science, Cielo, esas mismas que ya les mencioné y otras más, aunque se estoy hablando las más reconocidas, pero la mayoría de estas bases de datos trabajan igual porque sus motores de búsqueda están creados de la misma manera. Entonces, bueno, lo que cambia es digamos, la interfaz, lo que nosotros vemos al final, lo que vemos en la pantalla. Unos tienen los filtros del lado derecho, otros lo tienen del lado izquierdo, unos ofrecen más formas o pasos para filtrar que otras, o lo hacen de manera diferente, es el diseño. Pero en realidad todas hacen lo mismo. Buscan información en en un gran contenido o en un gran repositorio de información donde se encuentran todos los registros de las revistas que están indexadas en estas bases de datos y nos los presenta. Y ahí nosotros ya empezamos como a filtrar, a depurar qué es lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Los elementos para crear una estrategia de búsqueda son los siguientes. Primero debemos definir la pregunta de investigación o necesidad de información que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de esta pregunta nosotros vamos a identificar las palabras clave y sus sinónimos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una revisión sistemática, este punto es muy importante, la identificación de los conceptos clave y los sinónimos, porque si solo buscamos los términos en español, se nos está quedando por fuera todos estos registros que existe en otros idiomas. Y si nosotros estamos haciendo una revisión sistemática amplia de un tema, necesitamos incorporar otros idiomas también. Entonces, esto es importantísimo. Si colocamos los términos en inglés, también tenemos que colocarlos en español. Y saber utilizar los operadores booleanos, que son muy importantes. Estos operadores, que son el y, o y el no, la mayoría de las veces aparecen en inglés en todas estas bases de datos, aparecen en inglés, pero en realidad eso es lo que significan. Cuando yo utilizo el y,
le estoy diciendo a la base de datos que una, dos términos a través de este operador booleano. Es decir, yo puedo buscar alfabetización y educación superior. Entonces, estos dos términos tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo y. En el caso del OR, que es o, si yo coloco estos mismos dos términos, la base de datos lo que está entendiendo es que o consigue una o consigue la otra, pero me entrega los dos resultados. Y en el NOT es, si yo coloco un término y el otro, y le coloco el no en el medio, le estaría diciendo que alfabetización y educación, pero que no aparezca la palabra educación superior. Entonces, él no va a traer los registros, no me va a dar los resultados donde aparezca la palabra educación superior. Y esto lo tenemos que hacer para empezar a combinar términos. Hay búsquedas que son muy largas, muy largas, las estrategias de búsqueda, justo por eso, porque también tenemos que fijarnos si estas palabras están en lenguaje controlado o no. Recuérdense que existen las listas de encabezamientos de materias y los tesauros, que son los que nos indican cómo se llama realmente, cómo se debe mencionar un término. Si es educación superior, bueno, hay que ir a los tesauros, a las listas de encabezados de materia. En este caso, podemos buscar el tesauro de la UNESCO y buscamos cuál es la palabra adecuada para educación superior. Quizás no se usa educación superior, se usa otro término. Entonces, eso tenemos que tener claro porque estas bases de datos están normalizadas. Si no podemos utilizar cualquier materia o cualquier palabra clave, a menos que sea un término nuevo, a menos que sea un término nuevo, una investigación nueva donde el término no existe, bueno, no nos queda de otra que utilizarlo de esa manera. Aplicar los filtros una vez que, o antes o después, esto podemos hacerlo antes o después, del idioma, si solamente queremos en español, el año, el tipo de documento, porque quizás solamente queremos artículos que ya estén publicados, no queremos revisiones, no queremos tampoco capítulos de libros o libros, o sea, esto se lo vamos a ir asignando estos filtros a la base de datos. También tenemos que seleccionar la base de datos adecuado según la disciplina, porque ustedes saben que no es lo mismo utilizar Web of Science que utilizar Scopus. Quizás en algunas áreas del conocimiento hacer la búsqueda en ambas sea significativo, pero la mayoría de las veces lo que se encuentra en Scopus está en WOS. ¿Por qué? Porque WOS es una de todas estas plataformas indexadas, WOS es la de mayor impacto, la más conocida. Entonces, si nosotros vamos a hacer una búsqueda en alguna de estas bases de datos, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Quizás si vamos a hacer una búsqueda en el área de educación, podríamos irnos a una mucho más especializada, como ERIC, por ejemplo. Y si es el área de medicina, PubMed no puede faltar. O sea, PubMed no podría faltar en esta búsqueda. Aún cuando busquemos en otras bases de datos, pero hay que ir a la base de datos adecuada. No es que, bueno, yo voy a buscar en Google Scholar y listo, y así lo dejo. Y al final debemos evaluar y refinar los resultados siempre que sea posible. Esto es siempre que sea posible porque la mayoría de las veces, si son términos muy utilizados, las búsquedas nos pueden salir 10 millones de registros, 2 millones, 3 millones, y eso es inmanejable. O sea, de todo punto de vista, eso es inmanejable. No vamos a poder leer, ni siquiera revisar por encima 2 millones de registros, ni 100.000, ni 50.000, es demasiado. Y ahí vamos filtrando, vamos refinando nuestros resultados hasta que queden lo que nosotros necesitamos. Y ahí ya decidiríamos si lo vamos a exportar a un Excel, quizás a un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero, para hacer uso después, si en caso de que vayamos a utilizarlo en nuestro trabajo, que queramos hacer alguna cita, queramos hacer algún subrayado, algunas notas, estos elementos nos permiten hacer eso.
hacer la cita, hacer la referencia de forma muy, muy sencilla. Si hay alguna pregunta hasta el momento, que creo que estamos justo a tiempo para que la haga. Ok, continúo. ¿Cómo nos ayuda la IA en este tema de las estrategias de búsqueda? Porque podríamos utilizar la base de la IA para hacer búsqueda, pero también podemos utilizarla para potenciar. ¿De qué manera? Bueno, la IA nos puede ayudar en la generación de términos y sinónimos, encontrar las palabras clave, a buscar directamente en los tesauros o en la lista de encabezamiento que les estaba mencionando. En algunos casos puede traducir las palabras claves también de una vez, sin necesidad que nosotros tengamos que hacer ese trabajo. Nos ayuda en la construcción de ecuaciones de búsquedas complejas. Esto es para las búsquedas avanzadas. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una WebOxsign o Scopus, estas búsquedas avanzadas, apenas si falta un espacio o una comilla, nos da error. Entonces, aquí en la construcción de ecuaciones de búsquedas complejas, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo porque sabe cómo unir y qué operadores booleanos utilizar. Fíjense aquí, por ejemplo, en parafraseo o reelaboración textual, o sea, consigue este o este. Y además me vas a buscar educación superior o educación, es decir, cualquiera de los dos términos que tú consigas me los vas a traer también. Y además vas a colocar en esa búsqueda integridad académica o plagio, cualquiera de los dos. Entonces, esto es una búsqueda compleja que quizás haciéndola yo dentro de la base de datos me iba a costar mucho más, iba a ser mucho más difícil llegar hasta esta búsqueda compleja. Además, nos permite seleccionar fuentes adecuadas, indicándonos cuál es la base de datos que nos interesa según nuestra área temática de estudio. Bueno, como les comentaba, ERIT para educación, PubMed, Arcai. Recuerden que Arcai es una base de datos para preprint en física, pero ella nos va indicando dónde encontrar fuentes y qué tipo de fuentes necesitamos. Esto es dos, tres pasos que a nosotros nos generarían algunos días de trabajo. Análisis de resultados y de hecho lo que viene a continuación en las próximas diapositivas es identificar los patrones de autores, las palabras claves, países, hacerles preguntas específicas sobre resultados, detectar documentos que están duplicados o que son similares. Y esto, en el caso de las revisiones sistemáticas, ayuda mucho porque ustedes saben que cuando se están haciendo las revisiones sistemáticas hay que sacar los elementos, los registros que se encuentran duplicados para poder hacer el análisis al final y colocarlo, bueno, cuántos salieron duplicados en las bases de datos, porque pueden estar en varias bases de datos. Quizás está en PubMed, está en Scopus y también está en WOS. Y si yo hice las búsquedas, ¿verdad? Para mi revisión en estas tres bases de datos me va a aparecer duplicado tres veces. Entonces, esta plataforma de IA nos ayudan con esta información. Automatización de búsquedas y alertas cada vez que un autor o un tema en particular que yo estoy buscando me puede aparecer, verificar la calidad y la relevancia de estos registros que me ha asignado la base de datos y podemos también preseleccionar los artículos que se encuentren con alto impacto porque nos dicen las métricas, nos informan de las métricas o cuántas citaciones ha tenido un artículo para nosotros tomarlo en cuenta. Y también, por supuesto, esto es importantísimo, porque si estamos hablando de bases de datos indexadas, tiene que haber una revisión por pares confirmada. Si cumplen los criterios de calidad editorial, toda esta información la podemos tener porque esto se encuentra dentro de su base de conocimiento. Todo esto está en la web, ya está integrado a estas bases de datos, ya ellas tienen libre acceso a construir estas respuestas que nosotros le estamos pidiendo. Toda la información está allí.
Y la inteligencia artificial lo que hace es organizarla, ordenarla y darnos las respuestas que, como les dije, a nosotros nos llevaría mucho tiempo, días quizás, en hacer todos estos 6 pasos al menos, tardaría días entre encontrar las palabras, cuál es la construcción de la ecuación de búsqueda. Parece sencillo, pero no lo es. Todos los que han hecho búsquedas en bases de datos sabe que esto no es fácil o salen muchísimo ruido en los resultados y que se hacen inmanejables o aparecen muy poco. ¿Por qué? Porque estamos buscando con una estrategia de búsqueda que no es la adecuada. Entonces ahora hablemos de cuáles herramientas podríamos utilizar para hacer búsqueda. Esta herramienta que se llama Rayan, esta es una herramienta que es específico para hacer revisiones sistemáticas. Trabaja un poco parecido, muy similar a Covidence. Los que hacen revisiones sistemáticas deben conocer Covidence, que es una herramienta que controla toda la revisión sistemática hasta el final. Nos hace el diagrama Prisma, ¿verdad? El protocolo Prisma, y además nos permite revisar. Esta plataforma nos permite hacer lo que son los criterios de inclusión, de exclusión, y podemos trabajar en equipos para que los otros miembros del trabajo de investigación puedan revisar. En el caso de que sean algunos registros que estén trabajando, puedan verlos y puedan ir analizándolos. Si son 2 o 3 personas que tienen que tomar la decisión, Rayan trabaja con inteligencia artificial. Además que nos permite hacer todo esto, voy a intentar entrar por aquí, si permitan conseguir un momentito por aquí aquí está. ¿Me avisan si se ve o no se ve? Por favor. Uy, espero que no me Se ve vaya. bien. Se ve bien, qué bueno. Vamos a entrar un momentito aquí a Rayan. Esperemos que... Uy. Vamos a ver si me deja entrar porque hace ratito estaba y ahora... Ya. Las cosas de los en vivo. Bueno, Dani, mientras tanto podemos ir... Podemos ir respondiendo preguntas que hayan surgido hasta ahorita. Sí, hasta el momento no aparecen dudas en el chat. Ya, y se están inscribiendo, me imagino que todos se están inscribiendo en la asistencia, ¿cierto? Para que puedan recibir al final su... Wow. Esto, me disculpan un momento, pero esto es la ley de Murphy. Toda la mañana abierto el sistema y justo cuando voy a entrar, entonces me da... Mencionan que quizá el correo está mal ingresado. No, porque siempre entro de la misma manera. Lo que hago es colocar al colocarme allí, mira, ¿ves? Ya lo coloca aquí de una vez. Sí, es Mo Rodríguez, ese es porque yo lo que hago es colocar Ok. Ya vamos a continuar. Ok, aquí está. Seguimos. Vuelvo a compartir. Y disculpen que bueno, estas son cosas que uno no puede controlar. Este es Rayan, ¿verdad? Yo puedo crear nuevas revisiones. Aquí puedo crear la revisión. Esta es crear, le coloco el nombre de la revisión, ¿verdad? Aspectos éticos de la educación, de la inteligencia artificial en la educación. ¿Qué tipo de revisión sistemática es? Si es sistemática o es una revisión de la literatura. Coloco la descripción, disculpen, coloco aquí la descripción de lo que trata
y creo la nueva, la nueva revisión, ¿verdad? Y ya lo que me queda es solamente colocar, lo que me queda solamente es colocar los criterios de inclusión, exclusión, y ella va a ir encontrando, según los criterios de inclusión y exclusión que yo les haya aplicado, ya de una vez, claro, me muestra el artículo, me muestra el astra para que yo vea si me sirve o no me sirve. Y si queda, de hecho voy a crear alguno aquí, pero es que no entiendo por qué no me está creando mi... Lo malo que tiene esta plataforma es que si nosotros dejamos de utilizarla por más de 60 días, si teníamos en la versión gratuita, por supuesto, si estamos utilizando la versión gratuita, nos elimina, no nos elimina, queda como en un limbo la información de la que habíamos utilizado. Entonces, yo si creo una nueva revisión sistemática, le voy a poner aspectos éticos de la IA en educación superior y le voy a decir que esto va a ser una revisión sistemática. eh, También puedes coger el área, ¿verdad? Vamos a ponerle otras y esto es una prueba. Creo la nueva revisión. Por supuesto que tengo que subir los artículos, ¿verdad? Los artículos donde yo los tenga, los subo, lo puedo subir directamente desde BigText, desde algún archivo CSV, de EndNote. Yo puedo escoger de dónde los voy a tomar. Los subo, voy a seleccionar los archivos un momentito. Vamos a ver si tengo alguna carpeta por aquí. Estos. ¿Se dieron cuenta? Ojo, ya yo tengo que haber hecho la búsqueda para hacer esto, ya yo tengo que haber hecho la búsqueda de haber tenido mis registros. Entonces, ok, puse comas y múltiples colaboradores. Esto es para crear los colaboradores, las personas que van a trabajar conmigo, ¿verdad? Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, a Daniela de SAES, por ejemplo, y la invito, que son partes, son las personas, voy a colocar aquí a Osval, @ucsc.cl. Él es un colaborador, un revisor, así que él solamente va a revisar y si quiero colocar aquí a Osval, que es nuestro jefe, le va a aparecer la invitación. Entonces aquí dice que hay 5.545 registros de eso que yo acabo de pasar, ¿verdad? Y aquí fíjense que ya apareció Osval González como revisor. Le puedo pedir que me detecte los duplicados y aquí en este caso de resuelto o no resuelto es en el caso de, de las revisiones que ya vayamos haciendo. Por ejemplo, si yo reviso, reviso los artículos, que no voy a subir más. En el caso de que Osval esté de acuerdo que ese artículo cumple con nuestros criterios de inclusión, ¿verdad? Él puede poner que sí, que se acepta y a lo mejor yo considero que no, porque ahí la metodología no es la que estamos usando y entonces se pueden también resolver estas controversias que aparezcan allí. Aquí en revisar la data me van a empezar a aparecer los artículos, ¿verdad? Y fíjense que aquí están las palabras, todas las palabras claves que yo no he colocado todavía los criterios de inclusión. Bueno, hay algunas palabras claves, me dice que son pruebas, randomizados. Y él, fíjense aquí, yo le coloqué como una palabra de exclusión que no queríamos las revisiones sistemáticas.
Entonces, imaginemos que a mí este sí, por ejemplo, me interesa dejarlo. Voy a dejar este. Y yo puedo colocar, ¿verdad? Si este artículo sí me sirve para lo que yo estoy revisando. Además, puedo subirle el PDF. Tienen del lado derecho todo lo que se necesita para hacer la revisión sistemática. Al final también nos permite encontrar los duplicados, hacer el diagrama de prisma, que ustedes saben que eso es bastante, es complicado, pues, si no se hace con una de estas herramientas, es mucho más difícil. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Aquí dice que resueltos, no duplicados, no, porque yo no he comenzado y tampoco lo voy a hacer porque nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, me voy a devolver nuevamente a la presentación y ahora le voy a presentar a Research Rabbit. También es una plataforma para hacer búsquedas inteligentes. Esta sí, al parecer, está abierta. Ya está abierta con mis datos aquí. Vamos a esperar que cargue. Yo tengo Por algunas mientras, perdón, mientras se ¿sí? carga, hay una consulta si es que tiene un límite de archivo la versión gratuita. Sí, tiene un límite que creo que está por encima de los 10.000 registros, de los 10.000 registros. Por lo menos en mi caso he subido hasta 1.000 registros y los ha sostenido. Pero sí deben tener cuidado que si están haciendo una revisión sistemática y no tienen el tiempo para que todos los demás revisores puedan ingresar a la plataforma, es preferible subir a Premium. ¿Por qué? Porque si no les da acceso después a lo que hayan hecho. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque si, por ejemplo, ustedes revisaron los primeros 500 y les dieron el visto bueno, ¿verdad? Si hay otro revisor que tiene que hacerlo también y esta persona no tiene el tiempo para hacerlo y van pasando los meses, llega un momento que se bloquea y no los deja entrar hasta que no se pasen a Premium. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero por ejemplo, para hacer el diagrama de prisma, que por supuesto que se necesita para las revisiones sistemáticas, es súper sencillo. Entonces, aquí tenemos el Research Rabbit, que es para investigaciones. Yo puedo agregar un DOI, nada más colocando aquí el título. Por ejemplo, voy a buscar algo sobre literacy, que es literacy, que es alfabetización. También puedo subir artículos importados desde Zotero, alguna de mis colecciones, o subirlo por Big Tech, que también son gestores bibliográficos, Mendeley y Zotero. Pero yo le voy a decir que me busque en este caso, por alfabetización en el área de medicina, que fue biomedicina y ciencias de la vida. Entonces él empieza a buscar, ¿verdad? Los artículos, yo puedo agregarlos a mi colección. Les dice aquí la revista, el año también, un pequeño resumen, las palabras claves, ¿verdad? Esto es importantísimo. Yo lo puedo ir agregando. Quizás vamos a pensar que este me interesa y lo está agregando a mi colección. Entonces, lo bueno de esto es que una vez que yo tengo, aquí está, fíjense. Entonces, imaginemos este artículo que está aquí, ¿verdad? Este artículo se llama Adaptación y validación de un cuestionario para analizar ciberplagio en trabajos académicos, que se los recomiendo ampliamente. Yo puedo ir al artículo, fíjense, y lo abre directamente. Y aquí, cuando yo le coloco los trabajos similares, él dice que hay 33 trabajos similares al que yo estoy buscando, a ese de ciberplagio.
me dice quiénes son los autores, ¿verdad? Los años también, el apellido del autor, y me hace una especie de red que a mí me podría servir muchísimo porque yo podría ver esos 33 si me sirven también. Puedo ver los autores, ¿verdad? Los autores sugeridos. Aquí están las conexiones de contenido entre cada una de ellas. Puedo buscar los primeros autores, el último autor. O sea, es muy, muy, muy útil esta, esta herramienta para hacer búsqueda. Puedo exportarlo ya una vez que estos 33 yo puedo exportarlos a mi gestor bibliográfico y también puedo pasarlo a Excel. Puedo compartirlo, puedo copiarlo, puedo agregar colaboradores para que trabajen conmigo también. Esta es una herramienta que ayuda muchísimo. La otra herramienta es Elicit, que también nos ayuda a hacerle preguntas en este caso, de investigación. Voy a ingresar para no complicarme tanto la vida. Y nosotros podemos colocar aquí la estrategia de búsqueda, por ejemplo, alfabetización, informacional, alfabetización en IA, en inteligencia artificial. Ojo que yo podría colocar ahí solamente las palabras claves, pero aquí me estoy yendo un paso más allá y estoy buscando el completo ya de una vez. Puedo, bueno, para obtener lo que es la revisión sistemática, sí tengo que pasar a PRO, fíjense, un poco más. Voy a revisar y él va a empezar a encontrar los artículos. Se están dando cuenta que aquí nos están dando los artículos, un breve sumario, estos serían los resúmenes, quiénes son los autores, las revistas, las citaciones, fíjense, tengo las citaciones que ha tenido cada uno de los artículos. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero este de la UNAM, del que está bueno, es nuevo. Alfabetización en inteligencia artificial para docentes de la Universidad Autónoma de México. Entonces puedo ver, tengo el DOI, tengo la fuente, en este caso la fuente es la revista. O sea, se puede ir directamente a la revista o ir al DOI, tomar el DOI. Podría enviar esta información también a mi gestor bibliográfico. Puedo agregar columnas, ¿se dan cuenta? Puedo encontrar solamente para la metodología. Entonces, dependiendo de la metodología que yo esté utilizando, puedo colocar aquí, por ejemplo, en metodología, vamos a poner cualitativa, por ejemplo. Estoy buscando un tipo de cualitativa. ¿Por qué? Porque de repente, este artículo que yo encontré aquí, que a mí me interesa, yo les voy colocando algunos campos que a mí me interesan para tenerlos y de esta manera voy como delimitando mi búsqueda. Aquí dice que tenemos 15, 16 registros. Este artículo me gusta. Este artículo que está aquí me gusta mucho. De hecho, voy a copiar el DOI y me lo voy a llevar a mi Zotero. Rapidito, con el permiso de ustedes, porque me interesa hacerlo, me interesa mucho este artículo, no lo había visto. Y lo voy a colocar aquí. Ya está. Ya me lo llevé a mi Zotero para tenerlo por allí. ¿Alguna pregunta, Dani? Ninguna. Sí, tenemos una mano levantada de Cristian Smith. Ajá, sí, lo escucho. Bienvenido, A ver, don Cristian. ahí está su micrófono permitido. Ahora sí. Hola, hola a todas y todos. Hola, Morela. Hola. Una consulta. ¿Cuán confiables son estos asistentes? Y si me interesaría si realmente agotan la bibliografía que uno busca. O después resulta que
uno encuentra papers fuera de ello. Sí, sí va a encontrar paper fuera de ello porque él está haciendo una búsqueda general en la web y podría encontrar información de N cantidad de bases de datos, algunas revistas que estén en acceso abierto, él va a entregar esa información. En el caso de Elicit, tiene 175 millones de registros. Y en el caso de Consensus, nos estamos refiriendo a 200 millones de registros, o sea, es bastante la información que tiene. Pero siempre habría que contrastar con otras bases de datos, digamos que es otra fuente más para encontrar registros de información. Es posible que estén duplicados cuando hagamos la búsqueda ya directamente en estas bases de datos indexadas, como WOS y Scopus. Pero fíjense todo lo que nos permite que en las otras bases de datos eso no se puede hacer, de buscar cuáles son los que están relacionados, los autores, buscar solo por metodologías, eso es muy práctico para cuando se están haciendo investigación, que no lo permiten todas las bases de datos. Yo creo que este sería su punto fuerte, más que el contenido, ¿no? Más que lo que lo que nos pueda dar. De acuerdo, muchas Pero gracias. siempre va a ser una herramienta útil. Ok, nos Sí. queda Consensus que trabaja muy similar a Elicit y a Rabbit, creo que aquí lo tengo, Consensus. Ok, entonces con Consensus él trabaja bastante similar, yo puedo hacer la búsqueda aquí, ya yo tengo algunas búsquedas que he hecho anteriormente, revisiones sistemáticas de la literatura, puedo compartir, puedo generar, puedo guardarlo en una lista que yo tenga, que ya yo haya guardado otra información, y voy a hacer la misma búsqueda que he hecho, alfabetización informacional, alfabetización en IA. Estas son específicamente las herramientas, pero ahorita vamos a ver algunos prompts que nos pueden ayudar a sacar un poco mayor provecho. Entonces, en el caso de inteligencia artificial, nos da esta información, nos sacó algunos registros, y fíjense que también nos permite ver el título, el autor, cuándo fue publicado. Esto es un artículo muy nuevo que está publicado en una revista que se llama, una revista Q1, ¿verdad? En el Simago Journal Run. O sea, ya yo sé que este artículo viene de Scopus y es un cuartil 1. Fíjense, a mí me podría servir. Tiene 4 citaciones. Puedo buscarlo en la fuente original donde se encuentra, puedo guardarlo, puedo citarlo, también puedo compartir este registro y nos está dando el abstract, ¿verdad? Esto es una revisión sistemática específicamente. Y nos da mucho más detalle, por supuesto, si queremos tener más campos de información, hay que subir al siguiente nivel. Eso, por supuesto, sabemos que es así, pero en sus elementos básicos, en sus beneficios que nos ofrece de entrada, ayuda muchísimo. Es mucha la información que nos da, porque si yo le doy aquí donde dice full text, si ese artículo es de acceso abierto, me va a permitir, si es de acceso abierto, fíjense, yo puedo descargarlo aquí de una vez, aquí está. Y es un artículo nuevo que está indexado, bueno, se los dije, estaba en Scopus, ya él me lo estaba diciendo el registro como tal aquí. Es un Q1 que está en Simago Journal en RAND, ¿verdad? Y esta es la revista. Esto es una revista de impacto, o sea, se encuentra en Scopus. Y estoy casi que segura que tiene que estar en WOS también, con un cuartil 2 quizás, pero ya podemos saber que esto es un registro relevante. ¿Cuál otro? Este es otro registro, también está en un Q1, fíjense, nos los está rankeando por la cantidad de citaciones y el cuartil de la revista. Esta también está en Scopus. Y aquí podemos ver un poco más, ya fíjense, si queremos ver un poco lo que es la población y todo eso, sí ahí tenemos que pagar. Pero
toda la información que nos está dando, si yo quiero salvarlo o quiero citar este artículo, ya de una vez lo copio aquí y pudiera llevarlo a mi Zotero o quizás tomar de una vez aquí la citación. Esto es algo que nos ayuda muchísimo. Puedo puedo guardar esto a una lista y entonces ya me van a aparecer todas las listas del lado izquierdo, toda la información que ya yo vaya descargando. Lo voy a hacer ahorita eh, no, para no contaminar esta búsqueda. Estas 4 herramientas para mí son muy importantes. Hay más, por supuesto. Yo podría ir que se los hablé la clase anterior, que era Connected Paper, que funciona muy parecido a Reserve, hace como una especie de diagramas donde hay conexiones de autores, de temas, de años, podemos hacer, es mucho lo que se les puede sacar a estas herramientas. Ahora vamos a hablar de algunas herramientas que yo les dejé por aquí, descubridores, ¿verdad? De IAs, en caso de que necesiten ubicar más IAs en estos dos enlaces, van a poder entrar y van a encontrar mayores otras herramientas. La pueden buscar por temática, si por temáticas, pueden buscarlo si es solamente para redacción académica, para revisar literatura. Fíjense que aquí en revisión de la literatura aparece Rayan, Consensus, Reserve, que fue básicamente la que vimos, pero hay otras también. Aquí tenemos también a Elicit, que la vimos, y SciSpace, que funcionan muy similares para hacer búsqueda, en Perplexity también, en casi todas las bases de datos se puede buscar, pero estas en específico tienen esa fortaleza que nos dan un plus de aparte de lo que estamos buscando. ¿Qué debemos tomar en cuenta? O sea, como acaba de decir don Cristian, o sea, estos son fuentes confiables. Siempre tenemos que dudar de las fuentes, pero en el caso que vimos ahorita de Consenso, se dieron cuenta que nos está brindando la fuente, que nos está colocando el cuartil. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, de siempre chequear si eso es cierto o no. Hay que chequear las alucinaciones, es decir, los inventos que puede hacer la IA porque no consigue información y puede crearse una respuesta falsa. Esto cada día se elimina, cada día hay menos alucinaciones porque la IA tienen tanta información que son pocos los vacíos que quedan para que ella pueda crear alucinación, a menos que sean temas muy novedosos que si no tienen su base de conocimiento esa información, por supuesto va a tender a crear estas alucinaciones. Y en realidad las alucinaciones ella arma una respuesta con todos los datos que tenía, que quizás piensa, ¿verdad? En su razonamiento que hace, que esas respuestas que está dando van con la pregunta que nosotros hicimos. Revisar el método de búsqueda de la IA, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que todas las bases, las inteligencias artificiales no tienen el mismo razonamiento. De hecho, si ustedes entran a ChatGPT, tiene ChatGPT 3.0, 4o, o sea, cada uno de los modelos en sí tienen versiones que van mejorando y que se utilizan para una cosa o para otra. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. El uso ético de la IA, cómo estamos utilizando la IA, si realmente estamos mencionando dentro de nuestra investigación que hicimos uso de la IA y en qué medida y para qué la utilizamos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un punto importantísimo que yo no lo nombré mucho en las anteriores presentaciones, y es el uso de los recursos que se utilizan cada vez que hacemos uso de estas inteligencias artificiales, ¿no? Cada vez que hacemos uso de estas inteligencias, tiene un impacto ambiental poderoso. De hecho, al principio, en los años anteriores, se decía que cada vez que nosotros utilizábamos una inteligencia artificial, para cualquier búsqueda se podía usar o se utilizaban casi 2 litros de agua
imagínense ustedes, 2 litros de agua cada vez que se haga una búsqueda. Se utilizaban una cantidad de vatios equivalentes a tener una bombilla todo el día encendida en la casa. Todo esto, por supuesto, con estas granjas de servidores que han hecho estas grandes empresas, eso ha mermado porque ellos están utilizando microcircuitos mucho más avanzados. Entonces, por supuesto, ahora podríamos decir que cada vez que nosotros utilizamos la inteligencia artificial es como que nos estuviéramos tomando un café. Lo que se utiliza para un café y tener una bombilla encendida al menos una hora. Es diferente a lo que se utilizaba en los años anteriores, pero igual tenemos que tomar en cuenta que eso tiene un impacto en el ambiente, ¿no? No utilizarla indiscriminadamente para cualquier cosa. Los prompts de búsqueda para que cuando le vamos a preguntar a una inteligencia artificial, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que esto tiene que estar muy bien estructurado. El éxito del prompt va a depender el éxito de nuestros resultados. Nosotros siempre debemos comenzar con un rol, asignándole un rol a la inteligencia artificial, una tarea, una pregunta, un contexto y ejemplos. Siempre pedirle ejemplos. En el caso de rol, siempre vamos a asignarle este rol que va a llevar la inteligencia artificial. Ejemplo, eres un asesor de investigación, experto, y vamos a colocar en el tema que estamos buscando. Por ejemplo, si tiene que ver con derecho de autor, bueno, colocamos derecho de autor, bueno, un poco a propósito de la intervención de don Cristian, ¿no? Tarea, quiero realizar una revisión de la literatura para un trabajo debo decirle si es una tesis, si es un paper, un capítulo de libro. Todo eso, cuando hacemos uso de la inteligencia artificial, es importante que lo mencionemos. Las preguntas, ¿qué términos de búsqueda tú me sugieres para encontrar estudios recientes de no más de tantos años? ¿Por qué? Porque si le decimos 10 años, ya ahí hay como un tema de obsolescencia de la información. Vamos a colocar el tema estudiado. El contexto, o sea, en mi trabajo, mi paper, mi artículo científico se va a centrar en describir los objetivos. Estoy interesada en encontrar estudios y describo específicamente, pero una metodología en específico. Esto podría ayudar mucho para complementar lo que son las revisiones sistemáticas, revisiones de la literatura. Esto nos va a ayudar mucho a complementar. Y ejemplo, entonces yo puedo decirle que basándome en este contexto, cuáles son los términos clave y operadores booleanos que debo utilizar y él les va a armar, en este caso, la estrategia de búsqueda que ustedes lo que hacen es tomarla y llevarla a la base de datos que necesiten. Esto es importantísimo. Ahora, también podemos ir un poco más allá para buscar, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos nuestra investigación? Bueno, resume los principales argumentos de este artículo, analiza las fortalezas y debilidades de una metodología en particular, de estos artículos que acabamos de sacar de estas inteligencias. Compara y contrasta la teoría A y B en el contexto de algún área del conocimiento. Identifica principales hallazgos. Todas estas preguntas yo se las puedo hacer ya a la inteligencia artificial una vez que tengo un contexto de resultados que me haya dado una base de datos en particular. Entonces, esto ayuda muchísimo. Puedo decirle también que me describa el marco teórico del artículo y cómo se relaciona con los hallazgos. Pues, la imaginación es libre, ¿verdad? Nosotros podemos hacer las preguntas que nosotros queramos. Ahora, Tenemos antes una pregunta. ¿Sí? Sí, mano levantada. De don Christian Smith. ¿Escucho o leo? Morela, ¿Sí? primeramente felicitaciones por destacar también el aspecto ambiental del uso de la inteligencia artificial, que normalmente uno no lo escucha o simplemente se omite. Entonces, creo que es muy relevante tenerlo también presente. Y una pregunta referente a las alucinaciones. A través de los prompts, uno puede suprimir las alucinaciones y controlar de alguna manera que la inteligencia artificial no empiece a inventar.
en los asistentes que vimos, en estos 4 asistentes, ¿no existe esa opción de suprimir alucinaciones? En los asistentes que vimos la semana anterior, no es posible. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando mi base de conocimiento. Yo lo alimenté con mis datos. Ahora, si yo lo dejo con búsquedas abiertas en la web, si él no consigue nada, es posible que invente. Es muy posible. Pero por eso les decía que es importante que ustedes mismos suban las fuentes de información que van a utilizar. ¿Para qué? Justo para evitar eso. Si él sabe de Bien. dónde tomar los datos, no puede inventar. Ahora, si él no lo consigue y yo le dejé la opción abierta de que busque, si no consigues nada, busca en la web, porque recuérdense que todos estos modelos de razonamiento, todos estos modelos de inteligencia artificial, hay algunos que tienen razonamiento. Si yo estoy utilizando esa Claro. versión de razonamiento, él va a razonar si eso es lógico o no, va a buscar en la web y inclusive podríamos hacer una intrusión nos pida, nos diga la fuente de donde lo sacó. Y de esa manera le costaría más, no digo que no lo pueda hacer, inventarlo, pero le costaría más. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos revisando, estamos evaluando esos resultados al final. Ujú. Gracias. No sé si responde. Sí, Y sí, con perfecto. relación a lo del impacto ambiental, no me podía ir sin decir eso, o sea, porque todo el mundo está haciendo uso de la Sí, inteligencia artificial, inclusive hasta para sacar imágenes, cómo me veré en 80 años, cómo era yo de bebé, o sea, se está utilizando la inteligencia artificial y eso tiene un impacto. O sea, pudimos ujú. ganar mucho con la digitalización, de que ahora no se talan árboles para hacer papel, pero ahora estamos cayendo en otro tema mucho más grave. Sí, Pero gracias a Dios, estas grandes empresas tienen, yo sé que en Tennessee, OpenAI tiene unos servidores inmensos, inmensos, que son granjas y granjas de servidores, y los microcircuitos cada día son mucho más potentes, pues justo para eso, para que las respuestas sean mucho más rápidas a la hora de enfriar los servidores y todo eso sea más eficiente el uso. Pero no me correcto, podía ir sin mencionarlo, ¿no? me parece. Ok, los PROM, ya íbamos por identificar los vacíos en la literatura sobre un tema investigado, identifica posibles áreas de futuras investigaciones. Todo esto se lo puedo hacer yo, estas preguntas se las puedo hacer yo a la inteligencia artificial primero para potenciar la búsqueda, o una vez que ya tenga los resultados, yo puedo pedirle que me revise mi artículo. También tengo PRON específicos voy a ir un poquitito más rapidito por aquí. Ustedes lo tienen allí para que lo revisen, para los títulos, resúmenes. Una vez que yo comienzo con mi trabajo de investigación, le puedo decir que si este título refleja la precisión del contenido y contribución, o le puedo pedir que me haga una tabla con varios modelos de título, si es claro, conciso, no tiene una jerga innecesaria. Con esto me puede ayudar mucho la inteligencia artificial. En la introducción también, si el problema de investigación está claramente definido, se justifica todo esto, y la inteligencia artificial va potenciando todos esos resultados antes y después. Los métodos, Tenemos ¿cuáles? dos manos Sí, levantadas. Juan Cancino primero y Juan Vega después. los escucho mientras tomo agua. ¿Sí? ¿Quién primero? Yo sí le parece que no encontraba dónde estaba el micrófono. Felicitaciones, Morela, muchas gracias por esto que nos has enseñado hoy día. Quería dos cosas. Primero, que precisara esta huella de carbono que nos dijiste últimamente. ¿Por qué unidad de búsqueda? Nos tomamos un café o tenemos encendida una ampolleta de 100 watts. Y la otra es si nos puedes hacer llegar el vínculo para que podamos ingresar desde el computador de las clases de las presentaciones que has hecho
porque como nos muestras el QR, tengo dificultad para eso, tengo que acceder a través del computador, del teléfono. Entonces, si las puedes hacer llegar como HTTP, ¿no es cierto? Que lo podamos pinchar desde un mensaje que nos envíes a todos los que estamos en el curso. Muchas gracias. Ya, las dos cosas tienen respuesta. Para el caso, la última de el QR, cuando yo les mandé la invitación, al final dice enlace PPT. Si usted le da un clic allí, cae en la presentación. Y para el caso de la huella de carbono, yo les voy a hacer llegar también los artículos de donde yo saqué esta información, ¿verdad? De cuánto gasta cada inteligencia artificial cada vez que hacemos una búsqueda. Toda esa información que está muy bien precisada también se las voy a hacer llegar. Excelente. Estamos esperando es que se editen los archivos y en la parte de YouTube donde se encuentra la descripción, allí vamos a colocar todos esos datos que son importantes, datos estadísticos que la gente necesita saber. Ok, con el caso de los resultados están presentados de forma clara. Todos estos prompts ustedes los pueden utilizar, ¿verdad? Para una vez finalizada su búsqueda o que tengan ya el trabajo listo, pueden pueden pasarlo por esta batería de PROM para fortalecer. Yo les digo, yo lo he hecho y es impresionante. Sobre todo en el tema de la conclusión y la discusión, si ustedes sienten que el trabajo que hayan realizado está un poco flojo, le falta un poco más de contundencia y de rigor, con estos prompts, mira, compara con con toda la base de conocimiento que tiene y los resultados son impresionantes. De verdad que yo me quedo loca. Aquí están algunos con la conclusión. Se los dejo allí porque estamos ya sobre la hora y no quería pasarme mucho tiempo también. Fíjense aquí, en el caso del estilo, el lenguaje, yo puedo preguntarle si hay coherencia y fluidez en la redacción, si se evita el plagio y se hace un buen uso del parafraseo y la citación, si hay sesgos evidentes, es importantísimo. En el caso de las revisiones sistemáticas, también lo he preguntado en el caso de los sesgos y me dice cuáles son los sesgos que hay en la literatura y si se han cumplido los principios éticos, si hay participantes humanos o animales. Esto una vez ya yo tengo el artículo listo. Y otros PROM extras para fortalecer, yo puedo decirle, mira, de todos los datos que te estoy presentando, los puedo mejorar la visualización. El título, las palabras claves están optimizados para base de datos. Inclusive le puedo decir, estas palabras claves, búscalas en microtesauros o macrotesauros o en listas de encabezamientos de materia y dámelos en español, inglés y portugués. Y él les va a hacer eso. También se identifican posibles audiencias de estos artículos, los lectores, tomadores de decisiones. Y si el artículo incluye un ORCI del autor, si menciona si hay conflictos de intereses. Y además, aquí hay unas específicas que no se las voy a leer porque son más o menos largas, preguntas críticas sobre el parafraseo de artículos científicos, que eso también quiero dejarlo como aporte en la mañana de hoy. Este tema del parafraseo, porque creo que el problema que estamos teniendo ahorita, toda la educación superior es el tema del parafraseo. Pareciera que los estudiantes y muchos profesionales no saben parafrasear. Tomar la idea de otra persona y decirlas con sus propias palabras cuesta mucho. Entonces, bueno, aquí, además de que hay preguntas, también hay ayudas. Y bueno, ya con esto me despido, invitándolos para el día de mañana a que asistan a las siguientes sesiones, que ya estaría Daniel. En el caso mío, ya yo me despido hasta las próximas jornadas en octubre. Morela, ¿Sí? Morela, tenemos parece que una pregunta que quedó pendiente de Juan Pablo Vega. ¿Sí? Sí, lo escucho. Bueno, por mientras también había una consulta por el chat
preguntan si, ¿cuál es la herramienta que utilizas para hacer estos diálogos con Prompt? ChatGPT. Recuérdese que yo soy del team ChatGPT. Hasta ahorita no me convence ningún otro. Pero con cualquiera podría funcionar. Podría funcionar con Cloud, podría funcionar con Gemini, con Copilot, con cualquiera, porque esos son prompts. Inclusive ustedes pueden utilizar alguna de estas herramientas artificiales y decirles que les genere un prompt con todo eso que ustedes necesitan. Y él les va a generar el prompt, ese prompt lo toman y lo llevan a otra inteligencia en la que ustedes confíen más, porque quizás no le convencen los prompts que genera, por ejemplo, Gemini o Copilot. En el caso de Cloud, hace unos muy buenos prompts, a mí me encantan los que hace Cloud, y yo los tomo de allí y me los llevo a otra inteligencia artificial. Gracias, Espero Morela. que haya respondido. Sí, creo que ya en honor al tiempo, ¿cierto? Damos por finalizada esta sesión, agradecemos a los asistentes y los dejamos mañana invitados también, ¿cierto?, a la siguiente sesión que tiene que ver con el uso ético de la información y norma APA. Chao, gracias por asistir. No olvides seguirnos en redes sociales. Somos Sistema de Bibliotecas UCSC.